Escuchad atentamente. Esta es la historia que un día me contó mi abuelo. Don Jaime era considerado un hombre un poco extraño. Su conducta no era desde hacía algún tiempo lo que pudiera considerarse normal. Ese día, cuando le vi llegar por la entrada principal del hotel, me apresuré a saludarle. Estaba dispuesto a enterarme del porqué de ese cambio en su carácter. Quería saber qué fue lo que pasó para que este hombre cambiara de un día para otro y se convirtiera en una persona retraída, con una expresión permanente de tristeza en el rostro. Contestó a mi saludo en forma distraída. Caminó hasta el bar y se sentó en la mesa de siempre a tomar su café. Me acerqué hasta él, pedí permiso para sentarme y luego sin rodeos le pregunté: «Don Jaime, ¿qué pasó aquel día en el hotel para que usted cambiara tanto?» Me miró durante un momento, continuó con su café y luego me dijo que fuéramos a su despacho para hablar más tranquilos. Una vez allí, y sin ningún preámbulo, como deseoso de quitarse un peso de encima, comenzó su relato. De lo que pasó esa noche aún no me he repuesto y creo que no lo lograré en mucho tiempo. Los empleados habían terminado de dar los últimos retoques a la decoración del hotel y yo fui a ver si todo estaba a punto, ya que al día siguiente era la inauguración. Cuando me iba, recordé que no había revisado aún la sala de fiestas donde se realizaría el cóctel. La había recorrido casi hasta la mitad cuando empecé a sentir algo muy extraño a medida que me alejaba de la puerta. Era como un sonido muy agudo, pero de 1000 tonos distintos. Al principio me asusté, pensando en algún fallo en las tuberías de agua o gas, pero enseguida comprendí que eso era imposible, y entonces comenzó a picarme la curiosidad. Sobre el piso de baldosas habían colocado una gran alfombra, y algo en ella me llamó la atención. Era como si, por zonas, cambiara de color, como si una capa negra, a veces roja, otras azul, pero siempre transparente, cubriera el verde de la alfombra. Me agaché para ver mejor, y con asombro comprobé que eran millones de puntos que se movían rápidamente de un lugar a otro, pero siempre formando grandes grupos. Los observé durante un rato con mucha atención y pude darme cuenta que se trataba de seres vivos, bidimensionales, los vidis, que eran largos y anchos, es decir, carecían de altura. Su vida duraba pocos minutos y su vocabulario era tan elemental que enseguida pude entenderles. Sus cuerpos estaban impregnados por una emanación energética
especie de aura, que pude detectar que variaba de color. Estos colores eran blanco, amarillo, rojo y negro. El color azul significaba el estado habitual de estos seres, el blanco evolución espiritual, el rojo significaba violencia, el amarillo falsedad, hipocresía y egoísmo, y el negro odio extremo. El color negro, mantenido durante mucho tiempo, comenzaba a producir en los individuos una serie de trastornos físicos que les hacía enfermar y, en algunos casos, hasta les producía la muerte. Las palabras que pronunciaban sus semejantes eran interpretadas y filtradas a través de su propio color o estado. Por ejemplo, mientras la palabra adelante significaba ánimo y aliento para un blanco, un azul la interpretaba como orden de caminar, y la misma palabra para un negro significaba dar muerte a sus enemigos. Lamentablemente, los colores que emitían solamente se podían ver desde arriba, y por tanto solo seres tridimensionales podíamos apreciarlos. Su bidimensionalidad les imposibilitaba para apreciar los colores. Con mucho cuidado acerqué mi oído a una de las manchas de la alfombra y me puse a escuchar con atención. Hablaban de los castigos de Dios y de las causas de esos castigos. Comentaban que únicamente cesarían si se lograba acabar con los enemigos de Dios. Los curvalantes de Occidente se encargarían de combatir defendiendo el amor divino que era la salvación. Algo inquieto fui hasta otra mancha y decían lo mismo, salvo que esta vez los defensores eran los curvalantes de Oriente. Yendo de mancha en mancha, supe que había 5 grupos defensores de Dios y que, aparte de los ya nombrados, eran los curvatrás del sur, los curvatrás del norte y los rectilíneos. Logré localizar una escuela donde un maestro de los curvalantes de Occidente narraba a sus alumnos algunos pasajes de su historia pasada. Durante muchos milenios estuvimos en completa oscuridad y aprisionados, hasta que un día, con mucho ruido, muerte y destrucción, todo comenzó a dar vueltas. Cuando aquel periodo maldito, el periodo espiral, terminó, apareció la luz. No sabíamos de dónde venía ni qué era, pero allí estaba y aún está. A partir de ese momento, podíamos ya comunicarnos con toda facilidad y era más sencillo encontrar comida, pues al no estar aprisionados, podíamos desplazarnos con más comodidad. Todo iba bien hasta que los bidis comenzamos a querer más y más terreno. Quisimos tener más comida de la que necesitábamos y comenzaron las discusiones. Así transcurrieron nuestros días, entre disputas y peleas, hasta que, de pronto, los dioses empezaron a castigarnos periódicamente. Los grandes cataclismos se sucedían a intervalos fijos y en lugares equidistantes a todo lo largo y ancho del universo Vidi. Esos dioses trajeron la destrucción y la muerte. Miles y miles de Vidis murieron. A pesar de todo, seguimos discutiendo y luchando los unos contra los otros, por lo que los dioses continuaron castigándonos. Ahora se han detenido. Muy cerca de aquí fue el último castigo. Hoy iremos a verlo y rezaremos a Dios para que nos ayude, pues el deber de los niños es orar hasta que tengan la edad suficiente y puedan ir a la guerra a defender la verdad.
Todos comenzaron a moverse y luego se pusieron a rezar junto a una de mis pisadas. Entonces me llené de horror. Mis pisadas eran consideradas como un dios, o sea, que yo había matado miles y miles de esas pequeñas criaturas. De repente, pensé en la fiesta del día siguiente y la catástrofe que supondría para esos diminutos seres bidimensionales que la sala se llenara de gente. Pasaba el tiempo y los vidis seguían haciendo la guerra y matándose los unos a los otros. Unas veces ganaban unos, otras otros, y las generaciones de esos seres de tan corta vida tenían cada vez menos posibilidades de salvarse. Levanté a uno de ellos en la palma de mi mano y una exclamación de estupor salió de aquel diminuto ser. ¡Oh, Dios mío! Escucha, Vidi, le dije. Yo no soy Dios, pero ahora eso no es importante. Intenté explicarle cuál era la situación y le dije que debían marcharse de allí antes de que llegaran los invitados al día siguiente. A pesar de mis esfuerzos por expresarme de forma comprensible, el asustado Vidi no daba crédito a mis palabras. Y como yo advirtiera en su expresión que seguía identificándome con Dios, me vi obligado a usar palabras como castigo de Dios, salvación, etc., para conseguir mi propósito. Al fin, cuando hubo comprendido mi mensaje, le dejé nuevamente en la alfombra y el Vidi se puso de inmediato a trabajar. Al poco tiempo se había formado a su alrededor un pequeño grupo que colaboraba con él y juntos recorrían los distintos grupos contando lo que yo le había explicado. Los vidis comenzaron a seguirle cada vez en mayor número. Esto hizo que los jefes y sacerdotes del culto vidi comenzaran a preocuparse. Entonces le acusaron de faltar a la ley y le mataron, estableciendo que castigarían del mismo modo a todos los que pensaran como él. Sus seguidores se dividieron y continuaron trabajando en secreto, formando pequeños grupos que crecían poco a poco, cosa que yo notaba claramente por su cambio de color, pero esto era lento, muy lento, debido al hermetismo que guardaban. Pensé que debía intentar otros métodos para los que no conocían esta forma de trabajo. Observando las puertas, comencé a gritar a los que se encontraban más cerca de ellas. ¡Adelante! ¡Adelante está la salvación! Oíd, oíd. Dios nos habla y nos indica la verdad. Como veis, los curvalantes de Occidente teníamos razón. Si alguien tenía alguna duda, ya no la debe tener, y si sigue dudando, es un traidor que merece el destierro y la muerte. Matemos a los enemigos de Dios. Lo mismo ocurrió con los curvatrás del sur, los curvatrás del norte y los rectilíneos. De nuevo la guerra, con más bríos cada vez. Aquello era lamentable. La noche terminaría, llegaría la fiesta y todos esos diminutos seres morirían, o por lo menos millones de ellos. Mientras reflexionaba, intentando encontrar una nueva forma de ganar tiempo para ayudar a aquellos desdichados, vi cómo algunos vidis de cada grupo eran conducidos hasta el borde de la alfombra y luego obligados a pasar a una pequeña franja de baldosas. Era el destierro para los que pensaban que la salvación no estaba en la guerra, sino en la objetiva interpretación de las palabras de Dios, y para los que creían que la voz de Dios no se había manifestado para dar la razón a nadie en concreto, sino para marcar el camino a seguir. Eran los seguidores de aquel que yo cogiera en mi mano y a quien posteriormente mataron por difundir mi mensaje. Eran los condenados por haber tenido el atrevimiento de exponer mi mensaje y sus pensamientos públicamente. En la región de la muerte acabarían muriendo por falta de alimentos y las bajas temperaturas.
Dando saltos y tratando de no pisar por donde viera manchas, llegué hasta las baldosas. Allí vi a todos los desterrados haciendo extraños ritos y a la vez muriendo de hambre y frío, cosa que no parecía preocuparles mucho. Pero necesitaba evitar que ellos murieran, sobre todo pensando que merecían salvarse. Busqué en mis bolsillos y encontré un sobre de azúcar. Comencé a arrojársela con mucho cuidado, tratando de formar caminos de comida para que todos los grupos se reunieran. Ved, hermanos, ved. Dios aún confía en nosotros, como nosotros confiamos en Él. Dios nos manda comida y llega de esa región que ya todos intuimos, el arriba. Es otra confirmación. El arriba existe. Poco a poco, y sin dejar de practicar cada uno sus ritos, los distintos desterrados fueron acercándose hasta formar un solo grupo. Cuando estuvieran todos juntos, con una cierta paz y tranquilidad, comenzaron a conversar entre ellos. Analizaban su pasado y el origen de su actual situación. Y llegaron a la conclusión de que el periodo espiral fue el que les tuvo limitados durante milenios, no permitiéndoles ver el arriba. Que el periodo espiral fue solo el comienzo, no un periodo malo, como decían los sacerdotes de los cultos oficiales. Cuando el periodo espiral concluyó, después del gran cataclismo, apareció la luz. Con el tiempo empezaron las disputas, luchas y hegemonías por la defensa de la verdad, que, como bien sabemos los desterrados, es siempre parcial y subjetiva. Esto nos condujo a las guerras y a la situación actual. Por eso, hermanos, ahora, gracias a la ayuda de Dios y alejados de esas guerras, podemos finalmente juntar nuestras manos y fundir nuestra energía para elevar nuestra oración a Dios. Al juntarse todos y unir sus manos, comprendieron cuál era la verdad de lo que intuían. Observé cómo en aquella relativa paz, algunos, los más avanzados, comenzaban a despertar su intuición, e incluso llegué a escuchar palabras como estas. Ahora ya estamos seguros. Si trabajamos, si nos movemos, podremos llegar a ser tridis. Ascenderemos de dimensión, y en esa dimensión los días duran siglos, los meses milenios y los años miles de milenios. Viviremos en 3 dimensiones. Mientras continuaban sus meditaciones, traté de ver qué pasaba entre los guerreros. Todo seguía igual, continuaban peleando. Ahora habían ganado posiciones los rectilíneos, que, debido a su estrategia militar, se desplazaban a mayor velocidad y con menor desgaste por hacerlo en línea recta. Quise hacer un último intento y con el sobre de azúcar levanté un pequeño grupo de rectilíneos para explicarles mejor la situación. Aterrorizados, se arrojaron al vacío, muriendo al golpearse contra el suelo. No obstante, uno de ellos cayó en buena posición y no murió. Cuando se hubo recuperado del susto, corrió a reunirse con los suyos y comenzó a explicarles lo sucedido, pero llegaron los jefes del ejército y se lo llevaron. Volví con los de la región de la muerte para ver cómo iba. Necesitaba que conocieran el arriba, para que pudieran ver las puertas de salida y caminaran hacia ellas. Necesitaba que las vieran ellos, para que se convencieran y no volvieran a repetirse los malos entendidos. Observándoles un momento, pude ver que algunos de los más brillantes congregaban a otros a su alrededor. Habían organizado un ingenioso rito que, a pesar de su lentitud, conseguía dar el resultado de que al menos uno lograba ver el camino. El ritual era así. Primero, 12 de ellos se situaban en el centro y formaban un círculo. Se acercaban otros 7,
Se detenían un instante, decían una pequeña oración y procedían a encaramarse sobre los 12 situados en círculo, formando así una pirámide truncada. Luego, 5 más repetían esta operación. Después se aproximaban otros 3. De nuevo, oraban unos instantes y se encaramaban como podían. Primero sobre los 12 de la base, después sobre los 7 de arriba y a continuación sobre los 5, formando así un tronco de pirámide aún más alto. Finalmente se acercaba uno solo. Permanecía en silencio durante unos instantes y comenzaba su ascenso hasta la cúspide de la pirámide, donde se quedaba hasta la terminación de los cánticos que entonaban los espectadores. Entonces, el que estaba en la cúspide descendía hasta el suelo, deslizándose entre sus compañeros, y en solitario emprendía la marcha hacia una de las puertas. La pirámide tenía como objetivo que el que estuviera arriba supiera en qué dirección caminar. Cogí al que se marchaba en dirección a la puerta y le pregunté el porqué de este ritual. Los 12 primeros que forman la base de la pirámide simbolizan la síntesis de tu manifestación total y el primer escalón es el símbolo de avance, el que nos impulsa hacia adelante. Después vienen 5 más que significan la firmeza, la base de apoyo para continuar en nuestro ascenso en la pirámide. Los 3 siguientes significan la toma de conciencia de las 3 dimensiones que se logra cuando se ha ascendido mediante el trabajo y el servicio. Y el último es la integración definitiva en la 3ª dimensión, el que ve el camino e inicia la marcha hacia la salvación. Una sonrisa comprensiva se dibujó en mi rostro cuando el Vidi iniciado terminó su relato. Manteniéndole todavía en mi mano, le dije cariñosamente: «Qué complicados sois. Os centráis tanto en el riguroso seguimiento del ritual que os olvidáis del objetivo principal. No obstante, antes de que te vayas, voy a pedirte un favor. Regresa y di a tus semejantes que abran bien sus oídos, pues les voy a hablar». Sí, mi señor. Otra cosa, antes de bajar, observa que hay varias puertas por las que podréis salir, no solo una como pensabais. Sí, mi señor. Yo no soy tu señor, yo no soy Dios, pero en fin, eso ahora no es importante. Recuerda bien dónde has visto las puertas y diles a los tuyos que deben caminar hacia ellas, porque dentro de muy poco tiempo vendrán aquí muchos seres como yo, y eso, para vosotros, será un verdadero desastre, del que muy pocos os salvaréis. ¿Has comprendido? Sí, mi señor. Una cosa más. Algunos de vosotros deberéis ir a contar esto y explicárselo a los que están en las tierras de la muerte y luego a los guerreros. Además, los primeros que vayan saliendo por las puertas deberán regresar y convencer con su seguridad a los más rebeldes. Todos debéis salir de aquí cuanto antes. Depositándole nuevamente en el suelo, entre los demás Vidis les dije: escuchad a este hermano que os lleva un mensaje mío. Nada más llegar, explicó lo que yo le había contado sobre lo que iba a pasar, y muy rápidamente para mí, aunque para ellos fueran años, se pusieron en movimiento. Cuando les vi moverse, les fui arrojando azúcar, señalando su camino para que no murieran de hambre. Otro grupo, encabezado por el que yo había levantado del suelo, comenzó a moverse hacia la región donde estaban los guerreros combatiendo. Cuando les miré, me quedé horrorizado. Se estaban exterminando los unos a los otros con un arma que, a su nivel, era terriblemente destructiva.
habían fabricado con las ideas que les había dado aquel que sobrevivió al golpe. Ellos no sabían ni siquiera cómo actuaba, pero sabían sus efectos devastadores y la empleaban todos contra todos. Miles y miles de ellos morían, pues a medida que pasaba el tiempo iban perfeccionando el arma más y más, haciéndola más grande para que su poder destructivo fuera mayor. El grupo de desterrados logró por fin llegar al lugar de las peleas y, camuflándose entre los guerreros, comenzaron a trabajar. Explicaban la situación y la forma de salvarse a los que estaban más predispuestos a escuchar. Muchos de ellos les comprendieron y cesaron de pelear. Yo podía observar su progreso por el cambio de color de la energía que les rodeaba. Formaron un grupo tan numeroso que llegaron a presencia de los sabios que estaban trabajando afanosamente en los laboratorios, perfeccionando una nueva arma tan poderosa que terminaría con todos los enemigos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿A qué viene tanto alboroto? Dios nos ha enviado para que os comuniquemos un mensaje, que dejemos de luchar entre nosotros y caminemos todos juntos hacia las salidas que nos conducirán a la salvación. Queda ya muy poco tiempo, no lo debemos malgastar luchando, pues dentro de poco se producirá un gran cataclismo que no dejará ni rastro de nosotros. Y los pocos que se salven lo recordarán por los siglos de los siglos. Así que Dios os envía con ese mensaje, ¿no? ¡Así es! ¿Os creéis entonces los elegidos de Dios? ¿No es así? Pues con vosotros probaremos nuestra nueva arma. Comenzó entonces una tremenda matanza, sin que yo pudiera hacer nada por evitarlo. Los pocos que se salvaron lo lograron porque se confundieron entre los vidis soldados, y allí, diseminados entre los demás, empezaron a trabajar en secreto para convencer a pequeños grupos de la necesidad de paz que les facilitaría el alcanzar la evolución a etapas superiores. Entonces, al ver la lentitud de los acontecimientos, se me ocurrió levantar la alfombra y hacerles caer hacia las puertas de salida. Ved, Dios nos indica cuál es el camino, haciéndonoslo más fácil de recorrer. No, Dios pone una dificultad para probar nuestra lealtad. Debemos dirigirnos hacia el otro lado. ¡No! ¡Sí! Comenzó allí mismo una nueva batalla. Yo ya no sabía qué hacer. De mi agenda recorté unos papeles. Con un rotulador les dibujé unas flechas y las fui colocando de forma que las flechas quedaran indicando las distintas puertas por las que podían salir. Las batallas cesaron momentáneamente y todos se acercaron cautelosos hasta los papeles. Un mensaje de Dios. A pesar de todo, Él no nos olvida y sigue ayudándonos. He aquí la señal, la flecha que nos indica el rumbo a seguir. Un momento, el mensaje no es la flecha, es el papel. No, os equivocáis. No es la flecha ni el papel, el mensaje es la tinta. No, los papelólogos somos los que verdaderamente sabemos interpretar a Dios. No es cierto, somos nosotros, los flechólogos. Ni los unos ni los otros. Los tintólogos somos los únicos intérpretes del mensaje divino. ¡Guerra a los enemigos de la verdad! ¡La verdad es nuestra! ¡Luchemos por defenderla!
En este momento tuve que hacer un gran esfuerzo por no participar en esa guerra, pues tenía deseos de comenzar a saltar sobre ellos, cómo hacerles entender. Observando la alfombra, vi que se habían formado grupos que seguían a un Viri que andaba erguido. Luego vi varios más que se encaminaban a distintas puertas. Cogí en mi mano a uno de los que ya andaban erguidos. ¡Oh, Dios! Estoy cumpliendo con lo que me ordenaste. Fui hasta las puertas de la salvación y de pronto vi el paraíso. Vi el cielo, el sol, las montañas, pájaros muy hermosos y cosas que nunca había visto antes. He vuelto y les he contado a mis hermanos lo que he vivido. Ellos, al verme tan joven, a pesar de mi edad, me han creído. Les he demostrado que viviendo en el arriba y tomando conciencia de las 3 dimensiones, el tiempo es distinto y uno puede vivir siglos. Al fin uno. Este sin duda fue por el ascensor. Le puse nuevamente en tierra, y a pesar de que todos estaban mucho más viejos en la bidimensión, aún le recordaban y le siguieron con más fe. Cogí a otro cabeza de grupo que iba hacia otra puerta y me dijo: Señor, estoy cumpliendo con la misión que me encomendaste. A pesar de que casi ninguno de los hermanos que salieron conmigo quisieron volver, yo sí he vuelto para contar que he visto el paraíso, con gente muy grande que se mueve muy rápidamente, vehículos circulando a gran velocidad, árboles, animales inmensos y hermosos, insectos más grandes que yo. Bueno, esto va bien. Este salió por la puerta de la calle. Así, fui interrogando a varios de los que guiaban los grupos, hasta que se fueron muriendo en el transcurso del viaje, que para ellos duraba años. Varios grupos se cruzaron en un lugar, puesto que no iban a las puertas que tenían más cerca, sino a las que había visto el guía que les marcó el camino. Su color no era tan claro como el de las generaciones anteriores, aquellas que habían tenido la oportunidad de caminar junto a los guías que habían visto las puertas de salida. Cuando se encontraron todos, se alegraron y hablaron. Hermanos, nuestros caminos se juntan. Os invitamos a ir con nosotros hasta el paraíso. También nosotros vamos al paraíso. Y no tenemos ningún problema en ir juntos hacia esa maravilla, donde se ven montañas, el sol, las nubes, pájaros hermosos y tantas otras cosas nuevas. No, nuestro guía no dijo que fuera así el paraíso. El paraíso está lleno de gente muy alta, que se mueve muy deprisa, con vehículos asombrosamente veloces, con animales grandes e incluso insectos del tamaño de 10 de nosotros. ¡Tu guía mintió! ¡No! ¡El tuyo estaba equivocado! ¡No! ¡Sí! ¡No! Comenzaron de nuevo las rencillas, y con ellas la guerra, en la que pronto estuvieron todos los grupos. Nuevamente se sacaron las viejas y terribles armas, aquellas que no se sabía cómo actuaban, pero que sí se conocían sus resultados. La hora de la fiesta se acercaba y yo no veía forma de solucionar aquello. Entonces me decidí a salvar a los que estaban un poco aislados, sin participar en la guerra, y que eran el resultado de los que sobrevivieron a la matanza de mis mensajeros. Vi que eran muchos. Unos hacían las pirámides, otros se ayudaban mutuamente a caminar erguidos, apoyándose unos contra otros, de dos en dos. Otros simplemente intentaban erguirse. Los más gritaban pidiendo mi ayuda. ¡Padre nuestro! ¡Ayúdanos! Fui juntándoles y metiéndoles en mis bolsillos, pero no podía salvar a todos. Eran demasiados, y apenas faltaban 2 horas para la fiesta. Entonces salí a pedir ayuda y vinieron unos amigos.
Como cada vez quedaba menos tiempo, se nos ocurrió la idea de traer cucharillas del bar, con las que podíamos levantar a muchos a la vez, sobre todo a los que formaban las pirámides, a los que trabajaban en grupo y a los que veíamos solos, tanto intentando ponerse en pie como orando por la salvación de los que les rodeaban, y les pusimos en una gran bandeja. Así continuó la operación rescate. Como ya no teníamos tiempo y aún había muchos diseminados por la alfombra, se me ocurrió que podíamos trasladarla al almacén del hotel. Mientras enrollábamos la alfombra, pensé con tristeza. Otra vez las tinieblas, la dificultad, la oscuridad. Un nuevo periodo espiral para los vidis. Pero, de pronto, en medio de la sala, comenzó a surgir una luz que nos produjo inquietud y cierto temor. Poco a poco, esa sensación fue cambiando y sentimos una paz profunda y vitalizadora. De aquella luz surgió lentamente un ser que nos dijo simplemente: Gracias, hermanos, por lo que habéis hecho. De ahora en adelante me corresponde a mí y a otros como yo, que tenemos posibilidades menos limitadas que vosotros, continuar el trabajo. Pues cuanto más abajo está el necesitado de ayuda, es necesario más esfuerzo para levantarle. Y, poco a poco, fue disminuyendo de tamaño hasta convertirse en un vidi más entre los que estaban luchando, ahora con armas tan poderosas que hasta la alfombra corría el riesgo de romperse. La enrollamos rápidamente y la trasladamos al almacén del hotel. Un nuevo y poderoso cataclismo se había producido para los vidis. Otro periodo de oscuridad comenzaba para ellos. Una nueva espiral. En ella ya no valían para nada sus armas y sus odios. ¿Quedaría olvidado todo el periodo de luz? Pasarían siglos y siglos vidis. De nuevo, volverían las dificultades, quizás las peleas, las guerras. O esta vez sucedería de otra forma. ¿Surgiría la armonía? ¿Habría servido para algo la experiencia anterior? Hasta que, un día, el mundo de los vidis volviera a girar y un nuevo cataclismo sería la señal para el comienzo de un nuevo periodo de luz. Y con ella